Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos continuando nuestra serie de vulnerables. Yo quiero que veas conmigo el día de hoy la escritura que estamos utilizando de base, porque son las palabras de Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús es nuestro ejemplo de cómo funciona un hijo de Dios. Entonces, Él nos reveló y nos habló de aquellas cosas que pueden hacer de nuestras vidas una vida segura, desarrollar una familia segura, un ambiente, un entorno seguro, o ser personas que sin querer queriendo muchas veces contribuimos a algo destructivo. Jesús dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre, fíjate lo que dice, un hombre prudente. Otra versión dice un hombre sabio. Dice que construyó su casa sobre la roca y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Dice, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Nota que Jesús nos aclara que lo que hace una casa, un hogar, una familia segura es esto, son decisiones bien tomadas. Es la decisión de poner en práctica aquello que va aprendiendo. Pero luego dijo Jesús, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Otra versión dice un hombre necio. Dice que construyó su casa sobre la arena. Interesante porque la arena obviamente significa que hay prisa, que no puede tomarse el tiempo para hacer las cosas debidamente, que hay una agenda que empuja que en lugar de darle seguridad pueda vivir de esa manera. Nota lo que dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Una de las cosas que encontramos aquí es la diferencia entre dos figuras que liderean. Encontramos la figura número uno que Jesús dijo que es un hombre prudente, un hombre sabio, una persona sensata. Pero luego hay otro tipo de líder, otro tipo de persona que está llevando el hogar. Esta persona, dice la Escritura, que es un insensato. Es una persona, y nota en qué recaen ambos tipos de liderazgo. Uno está dispuesto a hacer lo que toma por asegurar. El otro está dispuesto a hacer lo que toma por simple y sencillamente hacer las cosas, no por dar seguridad, nada más cumplir con la tarea o cumplir con la agenda o intentar llegar a una meta. Sin embargo, ambos tipos de liderazgo están tomando decisiones. Uno está contribuyendo al bienestar y la seguridad, el otro está poco a poco preparando la casa para una ruina. Yo quiero hacer una pregunta de frente el día de hoy. ¿Qué clase de líder eres tú? ¿Qué clase de liderazgo estás ejerciendo en tu casa? ¿Qué clase de liderazgo estás llevando en tu familia? Es interesante porque ¿es tu casa protegida o es tu casa desprotegida? Nuestras decisiones no solamente afectan nuestras vidas, afectan a todos los miembros de nuestra familia. El insensato, la definición de la persona insensata es una persona que le falta reflexión, actúa impulsivamente, es una persona imprudente, realiza acciones irresponsables, es una persona que rechaza el consejo, es una persona terca, que comete errores y le cuesta aprender de ellos, tropezándose con la misma piedra. Desafortunadamente, este tipo de liderazgo es común en nuestra cultura. ¿Ves? Jesús nos está diciendo que hay dos tipos de líderes. Y el día de hoy yo tengo que tratar este tema porque hay líderes de sus casas. Hay hombres y mujeres que el día de hoy, la manera en que te manejas en tu casa, la manera que te manejas en tu vida, estás o dirigiendo hacia la seguridad o estás dirigiendo hacia la destrucción. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es esta realidad, esta verdad. No todos los liderazgos producen el mismo resultado. Dije, no todos los liderazgos producen el mismo resultado. Entonces, algo bien importante, una cobertura insensata, una cobertura que funciona dentro del margen de la necedad, número uno, atrae inseguridad. Produce inseguridad en el hogar, produce inseguridad en los hijos, produce inseguridad en el matrimonio. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de desorden,
sino de paz. Dios no es Dios de desorden, sino paz. Como dijo mi amigo Pedro en su libro sobre finanzas, habló acerca de que cómo muchos quieren que Dios bendiga el desorden financiero. Pero Dios no es un Dios de desorden. Él es un Dios de paz. Y hay muchas personas que en sus casas, su forma de liderar sus hogares, están conduciendo sus familias a la inseguridad. Otros, número dos, en ese tipo de formato de liderazgo, es impresionante cuánto temor surge tanto en el hombre, en la mujer, como los hijos. Salmos 27:1 dice que el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? En otras palabras, está aludiendo que cuando Dios es parte de tu hogar y parte de tu familia, hay algo acerca de hacer las cosas dentro del orden de Dios y hacer las cosas con prudencia, que si algo remueve de la ecuación es el temor. La falta de hacer las cosas bajo ese formato de Dios produce temor. ¿Por qué he de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué habría de vivir con esa incertidumbre? Oswald Chambers dijo esto: lo sorprendente de Dios es que cuando temes a Dios, no temes nada más. Mientras que si no temes a Dios, entonces temes a todo lo demás. Temes a todo lo demás. Y hay muchas familias, hay muchos hogares que así se manejan, con temor, con inseguridad. La tercera cosa es que se manejan con desorden. Hay desorden en sus vidas, hay desorden en su relación, hay desorden en su sexualidad, hay desorden en su economía, hay desorden en su manejo de relaciones. Es impresionante, Jueces 21:25 nos habla de esto. Dice: en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, conforme a su propio criterio. El necio así es. El necio solamente quiere apoyarse en su propio criterio, aunque eso sea destructivo, aunque eso ya tenga un resultado que se viene viendo, que es un resultado que deteriora, que daña, que perjudica. John Maxwell dijo: la falta de disciplina hoy produce destrucción mañana. La falta de disciplina hoy produce destrucción mañana. La cuarta cosa que nosotros encontramos en hogares o familias donde no hay ese criterio, donde hay esa cobertura insensata, es interesante, pero produce heridas emocionales. Daña emocionalmente a los hijos, daña el matrimonio. Proverbios 18:14 dice: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podría sobrellevar un espíritu destrozado? Nota, un espíritu destrozado es el resultado de un desorden, es el resultado de una cobertura equivocada, de una cobertura que es destructiva, que es dañina. ¿Por qué? Porque es insensata. Entonces, cuando tú y yo encontramos esto, como dijo el doctor Dan Siegel, dijo: las palabras de los padres se convierten en la voz interior de los hijos. Cuando tú y yo entendemos el efecto de estas actitudes y el daño que esto produce en nuestros hogares, tú y yo tenemos que llegar a una determinación. Número uno, ¿qué clase de cobertura hemos sido? Pero número dos, ¿qué clase de cobertura queremos ser? Porque una cobertura sabia no vive solamente para el presente. El insensato construyó lo que fuera rápido, pero inseguro. El sensato toma su tiempo, porque entiende lo crucial que es lo que tiene en sus manos. Hace 29 años atrás, este junio, yo le pedí a don Aurelio Arrache que fuera mi cobertura espiritual. No por el tamaño de su ministerio, no por el tamaño de su iglesia, pero el tamaño de lo que yo veía de carácter sano en él. Veía que era un hombre dependiente de la palabra, que era un hombre que buscaba a Dios, veía que era un hombre que buscaba ser la mejor versión de esposo que él podía, la mejor versión del padre que él podía. Y esas cualidades de su dependencia de Dios y de verlo un líder sano fue la razón por la cual le pedí que fuera mi cobertura. Porque lo que muchas personas no entienden es que es más valioso una cobertura sana, que sabes que va a buscar protegerte. Y es por eso que cuando él me habla, él no me pregunta: oye, José, ¿cuánta gente asistió a la Roca este domingo? Me pregunta: ¿cómo está tu matrimonio? Es más, pásame a Michelle, déjale pregunto a ella. Y me encantó, porque lo que más necesito yo es algo que me traiga a mí
ese balance, ese equilibrio como líder. Porque es importante que en tu vida tú tengas un liderazgo sano. ¿Cómo opera una cobertura sabia? Una cobertura sabia no vive solamente para el presente. Siempre está pensando en el futuro. Una cobertura sabia está pensando en lo que está por venir. Una cobertura sabia, como dice Proverbios 24:3, dice, con sabiduría, dice, se construye la casa. Con sabiduría se construye la casa. Dilo conmigo, con sabiduría yo construyo mi casa. Una vez más, con sabiduría yo construyo mi casa. Lo que vimos el domingo pasado fue de que es el principio de la sabiduría. Es entender que la sabiduría te lleva a temer a Dios, a respetar a Dios. Entonces, entendiendo que con sabiduría se construye la casa, dice con inteligencia, digan todos conmigo, con inteligencia. Esto lo vimos también la semana pasada. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Nota la promesa. Cuando yo vi esta escritura por primera vez, yo le pedí al Señor, Señor, llena mi casa de esos hermosos tesoros. Yo descubrí que esos hermosos tesoros no iban a ser nada más cajas de oro, no iban a ser bienes, sino el tesoro más importante de mi casa es mi familia. El tesoro más importante de mi vida es mi esposa, teniendo una buena relación con ella. El tesoro más importante de mi casa es mi hija Hannah. El tesoro más importante es mi hija Ale, mi hija Samantha, mi hijo Joseph, mi hija Abri. Ellos son el tesoro de mi casa. Entonces yo tengo que entender que cuando yo visualizo el futuro, no lo puedo hacer sin ellos. Tiene que todo ser a base de los tesoros que Dios ha traído a mi casa. ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Cómo se llaman tus tesoros? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué estás tú siendo intencional de sembrar en ellos? Porque son tu mayor tesoro. Es interesante, pero cuando tú y yo entendemos esto, entendemos entonces cómo edifica una cobertura correcta. Porque si algo tú y yo somos la cobertura de nuestra casa. Me encanta porque en Salmos tú y yo encontramos, en Jesús tú y yo volvemos a ver cómo opera una cobertura correcta. Tú eres esa cobertura. ¿Cómo te vas a ver como una cobertura sabia? De esta manera, porque el sabio edifica con visión. Lo primero que tú y yo tenemos que tener es una visualización del futuro que nos espera. Ahora, hay dos maneras de esto. Tú puedes tomarlo prestado, lo que ves en otra gente, y decir, yo quiero hijos así, o un matrimonio así. O puedes ser la persona que te metes a la palabra y que casas las promesas a favor de tu casa. Casas las promesas a favor de tu matrimonio, a favor de tu familia, y le crees a Dios por ello. Qué importante es tener ese corazón. Proverbios 24:27 dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Haz tus planes y prepara los campos. Entonces, tú tienes la visión. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un mapa, una ruta crítica. Vas a decir, ok, en esta etapa vamos a hacer esto como familia. En esta otra etapa voy a sembrar esto. ¿Por qué? Porque estoy buscando el resultado final. Tenemos que entender, John Maxwell dijo esto, las personas exitosas hacen intencionalmente lo que otros hacen ocasionalmente. Tú y yo somos diligentes. ¿Por qué tenemos el famoso date night de salir con tu esposo una vez a la semana? Porque es crucial. ¿Crucial para qué? Crucial para el bienestar de tu familia. Si tu matrimonio está bien, tu familia está segura. Pero tenemos que entender qué cosas tienes que tú tener la visión de tener a futuro. La falla de tener visión, la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde tú no puedes ver el futuro, tomas decisiones para el momento. Vivir para el momento es de las cosas más destructivas que tú puedes tener en tu vida. Por eso todo empieza con la visión que Dios te ha dado para tu casa y para tu familia. Número 2, ¿cómo le hace? ¿Cómo edifica un hombre sabio, una mujer sabia? ¿Cómo lo hace? ¿Qué clase de cobertura es el sabio? Número 2, siembra hoy lo que quieres ver en el futuro. Dije, el sabio, el sensato siembra hoy, no para ver hoy. Yo estoy sembrando hoy para ver en el futuro. El tiempo que pasas con tus hijos pequeños. ¿Por qué lo haces? Para que quieran estar contigo cuando estén grandes. Si tú fallas en conectar en cualquier etapa de la temprana edad de tus hijos, fallas en conectar, estás fallando desde ahorita en poder conectar con ellos en el futuro. ¿Cuál es el problema? Muchos papás no saben cómo bajarse al nivel de sus hijos.
para hacer las cosas que para sus hijos son agradables, a través del cual puedas conectar con ellos. El saber arrodillarte, hablar con tus hijos ojo a ojo, que puedan verte y lo vulnerable que puedas tú ser delante de ellos, y más importante, que puedan ver que hay una intencionalidad de conectar con su corazón. Tus hijos, adulto, jamás pueden entenderte a ti. ¿Por qué? Porque sus mentes y sus corazones son de tamaño de su edad, no del tamaño del tuyo. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos, del tamaño o la edad suya, entiendan el tamaño y la mentalidad nuestra. Es imposible. Sus mentes no pueden. Que tenemos que ser expertos en bajarnos a su nivel para poder sembrar en ellos. Lo único que tú y yo vamos a hacer en esta etapa es sembrar en ellos. Si tu hijo es adolescente, y en la adolescencia, como están en ese cambio de vida, se vuelve un poco más difícil poder conectar con ellos. Pero es cuando más necesitan y cuando más necesitamos ser intencionales en conectar con ellos. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, digan todos conmigo, a su debido tiempo. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Eclesiastés 11:1 dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás las ganancias. Entonces tú y yo tenemos que entender que estamos sembrando. Financieramente estamos sembrando. Matrimonialmente estamos sembrando. ¿Cuál es el problema? Muchos quieren vivir la cosecha ahorita, cuando la cosecha es algo a futuro. Pero sé fiel en donde estás ahorita. Sé fiel en sembrar y vas a levantar una cosecha extraordinaria. Vas a levantar una cosecha extraordinaria. Tu vida de hoy es el resultado de lo que pensaste ayer. Tu vida de mañana será determinada por lo que piensas hoy. ¿Qué pensamientos estás sembrando en tu casa? ¿Qué ideas estás sembrando? ¿Qué palabras estás sembrando? ¿Qué economía estás sembrando? ¿Qué estás sembrando tú hoy que vas a levantar una increíble cosecha mañana? ¿Ves, amigo? Muchas personas piensan: ay, ojalá que mis hijos no salgan como tal persona. Ojalá que mis hijos no salgan como aquello que aborrezco. No te tienes que preocupar del resultado final si tú te encargas del sembrar en el hoy. Si tú y yo sembramos en el hoy y somos intencionales en sembrar, la cosecha que podemos esperar es simplemente aquello que nosotros hemos sembrado. Número 3. La tercera cosa que un hombre sabio hace, una mujer sabia hacen, es que protegen el ambiente de la casa. Tienes que entender, tú y yo somos los protectores de nuestro hogar, pero tenemos que entender que para proteger tenemos que saber crear el ambiente correcto. ¿Ves? Muchas personas quieren lo correcto con el ambiente incorrecto. Tú quieres que tus hijos tengan paz, pero tú peleándote en tu matrimonio. Tú siendo una peleonera o tú siendo un peleonero en tu casa. Tenemos que entender que lo que queremos crear, tenemos que crear la atmósfera por ello. Es interesante cuando Dios pensó en crear o levantar a su hijo, a Adán y a Eva, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, que ya estaba eso en ellos innato, pero necesitaban ahora el ambiente correcto. ¿Qué hizo Dios? Creó un jardín. Los puso en el jardín y ahí ellos pudieron florecer. Ahí Adán le puso nombre a todos los animales. Ahí Adán y Eva pudieron comenzar su vida, comenzar su casa en el ambiente correcto. Muchas personas quieren un fruto distinto al ambiente que ellos mismos están proporcionando a sus hijos. ¿Cuál es el mejor ambiente que tú y yo podemos proporcionar a nuestra familia? El ambiente de la presencia de Dios es número 1. Si tus hijos crecen en el ambiente de la presencia de Dios, el ambiente de la presencia de Dios causará que sus corazones se enamoren de la presencia de Dios. Número 2, amor. Qué importante que nuestros hijos crezcan en un ambiente de ser amados. Porque en ambientes donde son criticados, donde son juzgados, donde son lastimados, es un ambiente que tarde que temprano llevará un resultado de rechazo, un resultado de dolor. Muchas familias hoy en día están sufriendo porque vienen simplemente sacando a flor el ambiente tóxico en el cual han crecido. Qué importante es que tú y yo somos los responsables. Dilo conmigo: yo soy el responsable. Nunca te pelees frente a tus hijos. No tengas discusiones en frente de tus hijos. Guárdales su corazón. Cuida el ambiente. Cuando tú haces eso y vives con ese dominio propio, ese control propio, lo que estás haciendo es que tú estás siendo intencional en lo que quieres sembrar en tu casa y también estás ejercitando ese dominio propio en tu persona, ese dominio propio en tu carácter. ¿Qué estás diciendo?
A mí no me va a ganar ni mi carácter, ni mi actitud, ni los rollos que estoy atravesando, porque voy a ser intencional en el ambiente que quiero mantener en mi casa. Pero si lo que ven en tu casa es un ambiente de queja, de murmuración, de crítica, si lo que tus hijos ven en tu casa es pleito, es contienda, gritos, insultos, estás preparando un medio ambiente que conllevará sus consecuencias. Qué importante es esto. En Salmos 91 me encanta porque el salmista está viviendo claro de la clase de cobertura que es Dios para nosotros. Dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio y mi castillo, mi Dios en quien confío. Tú eres mi refugio y mi castillo, mi Dios en quien confío. Eso es lo que tienen que ser nuestros hogares. Eso es lo que es la presencia de Dios para nosotros, es lo que tienen que ser nuestros hogares, para todos los miembros de la familia. Así se tiene que sentir tu esposa en tu casa, caballero. Así se tiene que sentir tu esposo en tu casa, dama. Así se tienen que sentir tus hijos en tu casa, papá, mamá. Así se tienen que sentir tus papás en tu casa, joven, señorita. Qué importante entender que nosotros somos los que creamos el ambiente propicio para el bienestar. ¿Qué va a haber en ese hogar? Dice la Escritura, dice, solo Él puede librarte de la trampa oculta y de plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellos estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Esto es lo que tú y yo tenemos que saber desarrollar en nuestras familias, desarrollar en nuestras casas. James Dobson dijo lo siguiente: los hijos prosperan mejor en un ambiente de amor genuino, respaldado por una disciplina razonable y constante. Una disciplina razonable y constante, la constancia. Tú estás formando un hogar, estás formando a una familia, estás creando a hijos que prosperarán, a hijos que crecerán. Tú y yo no podemos fallar en esta tarea. Tenemos que ser intencionales en lo que queremos nosotros ver. La cuarta cosa que un líder sensato, un líder sabio hace, es que libra las batallas hoy para dar seguridad mañana. Dije, libra las batallas hoy para dar seguridad mañana. Qué importante es entender que esto es crucial. Tú y yo vamos a enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar a favor de nuestra familia hoy. Yo no voy a esperar que mi familia coseche el tratar con la ira. Lo voy a tratar yo. Yo voy a esperar que mis hijos crezcan dañados para ellos tratar con sanidad emocional. No, lo voy a tratar yo. Voy a confrontar a los enemigos de la familia o de mi familia yo mismo. Yo voy a enfrentar cada enemigo que tenga que enfrentar, tratar con cada situación. Si tengo que tratar con desorden, lo voy a tratar yo para que ellos crezcan aprendiendo a vivir con el orden. Si voy a tratar cualquier situación, cualquier tipo de circunstancia que sea una amenaza al ambiente y la seguridad que yo quiero levantar a futuro, lo voy a confrontar yo. Le voy a creer al Señor yo, para que mis hijos crezcan y que eso sea lo normal de sus vidas. El llevarse bien sea lo normal. El hablarse con respeto sea lo normal. El tratarse con cariño sea lo normal. El protegerse, el estar el uno para el otro sea lo normal. Tú y yo tenemos que enfrentar esas batallas. Una de las historias de la Biblia que más me han impactado es la manera en que Ezequías hizo algunas cosas que produjo un daño a futuras generaciones. La Biblia cuenta que él había recibido una sentencia de 15 años de vida. Y en ese tiempo él cometió varios errores, entre ellos uno garrafal, que fue en que abrió sus tesoros para que los babilonios vinieran. Él estaba como que ya iba de salir en su mente, dijo, pues ya que todo el mundo vea lo que he logrado, y estaba presumiendo las victorias que Dios le había dado. Y llegaron los babilonios y este cuate, en lugar de ser prudente con lo que tenía, en lugar de ser prudente con lo que Dios en su amor había provisto para él y su casa y para el reino de Israel, expuso sus tesoros para que vieran todo, presumiendo lo que Dios había hecho por él. Y una de las cosas que encontramos es que Dios le dijo, todo lo que les enseñaste, le dijo el profeta, todo eso un día se lo van a llevar los babilonios. Un día se van a quedar con todo lo que estuviste tú de fanfarrón presumiendo. Un día ellos se van a quedar con todo y van a ser destruidas generaciones. ¿Y sabes qué contestó Ezequías? Dijo,
pues mínimo no va a pasar en mi tiempo. O lo bueno que no va a pasar mientras yo estoy vivo. Fue un tipo que preparó el desastre a futuras generaciones. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Tú y yo tenemos que pelear hoy a favor de nuestras familias. Asegurar el bienestar financiero, el bienestar espiritual, moral, de educación, en todos los aspectos. Tú y yo somos los responsables de ser esa clase de cabeza que libramos las batallas a favor de futuras generaciones. A lo mejor tú eres esa persona que tienes que ser el que rompe a favor de tus futuras generaciones con la pobreza, con la escasez, con la ignorancia, con las limitaciones. Eres el que te tienes que educar, el que tienes que prepararte, el que tienes que ser un médico, el que tienes que ser un abogado, un empresario, un líder, un profesionista, una persona capacitada y preparada para enfrentar las batallas a favor de tus hijos, de tus nietos, de tus futuras generaciones. Alguien tiene que hacerlo. Y yo creo que tú eres la persona que Dios quiere levantar, que Dios quiere usar, que Dios quiere bendecir con sabiduría y la destreza de poder romper para un bienestar futuro. Sé esa cabeza, sé ese líder. Nehemías le dijo al pueblo: no le tengan miedo al enemigo, no le tengas miedo al enemigo, no le tengas miedo al reto. Fácil no es, posible sí. Dije, fácil no es, pero sí es posible. Dice, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos y su casa. Algo que tú y yo tenemos que entender es que la cobertura sabia, escúchame, pelea hoy, corrige hoy, construye hoy, protege hoy, ora hoy, confronta hoy, porque las decisiones nuestras van a repercutir en nuestras futuras generaciones. Sé ese hombre sabio, edifica tu casa sobre la roca. Sé la persona capaz de poder rechazar la ruta fácil. No estás buscando lo fácil, estás buscando lo seguro. No estás buscando la carrera que acabas en 2 meses. Estás buscando la carrera que le va a traer bienestar a tus hijos, bienestar a tu matrimonio, que te va a dar la capacidad de poder salir con tu familia de vacaciones, que vas a ser la clase de persona que vas a romper con las maldiciones generacionales. Sé ese hombre, sé esa cabeza, sé esa cobertura. Pelea la batalla y observa lo que la mano del Señor hará a favor de tu vida. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, ahí donde tú estás, dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra, por el cambio y la transformación que tú le das a mi vida, a mi casa y a mi familia. Perdona, Señor, toda mediocridad en mi mentalidad y ayúdame a vivir y a llevar una vida que te honra a ti, Señor, como cabeza. Dame la visión que necesito, Señor. Dile conmigo: abre mis ojos, Padre. Permíteme ver el futuro que tú quieres darle a mi familia. Dile conmigo: Padre, dame la capacidad de sembrar lo tuyo, de sembrar esas palabras, de sembrar esas acciones, de sembrar esas actitudes correctas, Señor, de mi parte. Dile conmigo: Señor, ayúdame a romper con esas maldiciones que han limitado lo que yo puedo ser como el hombre cabeza de mi hogar o la mujer cabeza de mi hogar. Padre, te pido en el nombre de Jesús, dile conmigo: Señor, ayúdame a hacer una cobertura sana y sabia. En el nombre de Jesús, perdona todo aquello, Señor, inferior a esto. Y ayúdame, Señor, a tener el alumbramiento a mi entendimiento para caminar a la luz de tus planes y propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú eres ese hombre que te encuentras apartado o apartada de Dios, tienes que entender que sin Dios todo esto es ultra difícil. Si con Dios es un reto, sin Dios es imposible. Quiero invitarte que el día de hoy, si tú te encuentras apartado o apartada de Dios, ahí donde tú estás, le entregues tu vida al Señor y le digas: Señor, me entrego a ti para que tú cumplas lo que solo tú puedes hacer a través de mi vida. Ahí donde estás, dile conmigo: Padre, gracias. Gracias por amarme. Perdona mis pecados y mis rebeliones. Ayúdame a vivir el resto de mi vida a la luz de tu verdad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, borra mi rebelión. Señor Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Gracias, Padre, por amarme, gracias por perdonarme y gracias por una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que tengas un excelente día y una súper semana.